¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Chacra TV Noticias. Estamos en la ciudad de Buenos Aires con 23 grados de temperatura y el Servicio Meteorológico Nacional está anticipando que por horas de la tarde comenzará a llover aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero en un ratito vamos a estar hablando del tiempo que nos depara para el resto de la jornada y también para los días venideros. Preocupación por anuncios tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires. En el día de ayer el gobierno nacional anunció restricciones para tratar de controlar esta segunda ola de coronavirus que está azotando a la República Argentina. Ahora es el momento de conocer estos títulos destacados de la jornada. El USDA aumentó 20% las cifras de exportación de carne bovina de la India. Es en relación con el semestre anterior y de acuerdo a las proyecciones semianuales realizadas por la Oficina del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en Nueva Delhi. Con menores cantidades y mayores precios, la contribución del agro sería récord en el año 2021, así lo indica un informe elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales de Rosario. Uruguay se propone triplicar la producción de carne en la próxima década. El Instituto Nacional de Carnes presentará un plan estratégico quinquenal con 4 líneas de acción: la virtud de las carnes, la generación de valor con la mejora de acceso y posicionamiento de la marca país. Y vamos a comenzar, como lo hacemos habitualmente, la recorrida por los mercados. Muy bien, y comenzamos nuestra recorrida habitual por los mercados y nos vamos a Liniers, donde, como es habitual, un día jueves allí no hay actividad y por ende se sostiene el índice de novillos del mercado concentrador de Liniers del día de ayer. Vamos a repasar también los números de la economía que se conocieron en la tarde de ayer, números que son bastante positivos para la República Argentina. En este caso vamos a hablar del Banco Central, que ha comprado en lo que va del año 3.000 millones de dólares que se suman a las reservas, y esto va generando un poco de tranquilidad para el gobierno nacional. El dólar oficial en el día de ayer subió algunos centavos, en la compra se ubicó en 92 pesos con 19 centavos, en tanto en la venta se ubicó en los 98 pesos con 19 centavos. El dólar informal en la compra se ubicó en 134 pesos y en la venta 139 pesos. Esto no sucedía desde hace 7 meses, de que el dólar blue esté por debajo de los 140 pesos. Descenso importante, el dólar mayorista en la compra sube algunos centavitos, en la compra se ubica en 92 pesos con 13 centavos y en la venta 92 pesos con 33 centavos. El euro se ubica en la compra en 107 pesos con 30 centavos y para la venta en 114 pesos con 11 centavos. El movimiento entonces que tuvieron en el día de ayer las monedas en el mercado financiero. Momento de hablar del tiempo. 23 grados la temperatura en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires, en la zona del AMBA. El cielo se encuentra parcialmente nublado, pero atención, porque la temperatura irá subiendo en el transcurso de la jornada. 25 será la temperatura promedio en la mañana de hoy, pero hacia la tarde nos estaremos ubicando con 30 grados. En el mercurio estará marcando temperaturas veraniegas, con cielo que estará mayormente nublado y con probabilidades de algunas precipitaciones ya en la media tarde del día de hoy.
y hacia la noche nos esperan tormentas en la ciudad de Buenos Aires con 24 grados de temperatura. ¿Y cómo seguirá el tiempo para lo que resta de esta semana? El Servicio Meteorológico está anticipando que mañana viernes tendremos una mínima de 22 grados, una máxima de 25, con probabilidades de lluvias aisladas durante gran parte de la jornada, también con algunas tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana del día viernes. El día sábado continuarán las lluvias durante todo el día, con algunos mejoramientos temporarios hacia la tarde, pero con presencia de lluvia, con una mínima de 19 grados, una máxima de 22. Y atención, porque el día domingo, en la madrugada y en las primeras horas del día domingo, todavía quedará ese remanente de lluvias que caerá en la ciudad y en la zona del AMBA, con algunas tormentas todavía fuertes. Luego el tiempo irá mejorando con cielo algo nublado hacia el mediodía del domingo, con mínima de 13 grados, máxima de 23, o sea, la temperatura que tenemos en estos momentos será la temperatura máxima del día domingo. Fuerte descenso de la temperatura entonces para el fin de semana. Nos quedamos viendo allí la ciudad de Buenos Aires. Te contaba que tenemos 23 grados de temperatura en estos momentos, con el cielo que se va a ir nublando de a poquito, y hacia la tarde vendrán algunas lluvias que estarán ya presentes en la ciudad de Buenos Aires. Viento norte y con un gran movimiento que está teniendo la ciudad de Buenos Aires, y con preocupación ante los números que se conocieron en el día de ayer de contagios de coronavirus. Hemos conseguido un nuevo récord, superamos los 22.000 casos de contagios y casi 200 fallecidos en el día de ayer. Como decimos siempre, nuestro abrazo, nuestra solidaridad con todos aquellos que hayan perdido un familiar, un amigo, en esta pandemia que está azotando a la Argentina ahora, ya con la segunda ola y con anuncios que hizo el gobierno nacional en el día de ayer, con restricciones, sobre todo que tienen que ver con la nocturnidad. Hay algunas voces que están en contra de las medidas que ha tomado el gobierno nacional. Lo cierto es que alguna medida había que tomar, porque ya desde varios sectores se está diciendo que está llegando la saturación de hospitales y también de lo que tiene que ver con las clínicas privadas. En un ratito vamos a estar escuchando también las medidas que van a estar adoptándose en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a conocer ahora algunas cifras que se dieron a conocer en el día de ayer. El USDA aumentó 20% las cifras de exportación de carne bovina de India en relación con el semestre anterior, y de acuerdo a las proyecciones semianuales realizadas por la Oficina del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en Nueva Delhi, el informe señala que India exportará 1.425 millones de toneladas de carne bovina en el año 2021, unas 200.000 toneladas más que las estimadas inicialmente. Además de esta corrección, el organismo aumentó en un monto similar el dato del año 2020, llevándolo a 1.280 millones. El crecimiento de este año se daría a pesar de la fuerte baja en la demanda de su principal cliente, que es Vietnam, que será parcialmente reemplazado por Hong Kong y también por Malasia. Muy bien, y se conocieron las medidas que va a tomar la ciudad de Buenos Aires. Esta mañana el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, en conferencia de prensa decía lo siguiente. Vamos a hacerla hacer. Buen día a todos.
Gracias una vez más por acompañarnos. Yo sé que hay mucha gente que está atravesando días de incertidumbre, de angustia, con el aumento de los contagios. Por eso hoy los convocamos para comunicarles en detalle la situación sanitaria de la ciudad, reafirmar nuestra voluntad de cuidar el bienestar integral de los porteños y las porteñas y compartir las medidas que estamos tomando para contener esta segunda ola de contagios. Yo aprovecho para agradecer a todos los trabajadores de la salud, a los trabajadores esenciales, a todo el equipo del gobierno de la ciudad, que está poniendo un compromiso enorme desde el primer día, a ustedes, los medios de comunicación, que nos ayudan a transmitir estas medidas, y a todos los vecinos y vecinos de Buenos Aires, que vienen siguiendo con mucha responsabilidad toda esta difícil situación. Empiezo con los datos. Como dije recién, estamos transitando una segunda ola de contagios que se ve reflejado en todos los indicadores. Cuando nos reunimos acá fue alrededor de hace 10 días para anunciar la vacunación de los mayores de 70 años, teníamos un promedio de 1.000 casos por día. Hoy estamos en los 1.900. Eso supone un R, o sea, una tasa de contagiosidad bien por encima de 1. Y el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva pasó del 30 al 40% de su potencial. Todo esto, obviamente, nos prende una señal de alarma que supone que hay que seguir monitoreando esta situación muy de cerca para enfrentarla con mucha responsabilidad y siempre con planificación. Hoy, respecto del inicio de la pandemia, estamos mejor preparados en la ciudad. Hemos fortalecido el sistema de salud, hemos readecuado el espacio público para poder realizar mayor cantidad de actividades al aire libre, hemos incorporado costumbres que hacen al cuidado individual, hemos lanzado una campaña fuerte de testeos, una campaña de vacunación y además aprendimos con la experiencia, tanto nuestra como con lo que vemos que viene sucediendo en otras ciudades del mundo. Sobre estas bases es que tenemos que seguir trabajando para contener y seguir cuidándonos ante esta segunda ola de contagios. Nuestra estrategia sanitaria tiene 4 pilares. Primero, como mencioné ya, el fortalecimiento del sistema de salud. Durante el año pasado sumamos camas en todos los niveles de atención, incorporamos más de 6.000 trabajadores al sistema de salud, compramos ambulancias, incorporamos todos los insumos y construimos 22 unidades febriles de urgencia en los hospitales. Hoy, ante el nuevo aumento de casos, junto con el sector privado, tomamos la decisión de reprogramar aquellas intervenciones que no son urgentes para poder contar con la mayor cantidad de camas posibles destinadas a los pacientes de coronavirus. El segundo pilar es nuestra estrategia de rastreo, testeo, aislamiento y seguimiento de contactos estrechos, que estamos convencidos que es la clave para cortar la cadena de contagios. Hoy en la ciudad nosotros testeamos a todos los que tienen síntomas y a todos aquellos que estuvieron en contacto estrecho o son convivientes de alguien contagiado. Además, seguimos tanteando al personal de la salud, a todo el sistema educativo cada 2 semanas. Testeamos a todos los turistas o los que se fueron de viaje a más de durante más de 4 días a más de 150 kilómetros. Y ahora vamos a aumentar aún más los testeos. Hemos decidido que en los centros de La Rural y Costa Salguero, que eran exclusivamente para turistas y para docentes, donde en las últimas semanas triplicamos la capacidad de testeo, también van a poder testearse aquellos que estuvieron en contacto estrecho pero que no tienen síntomas. O sea, se acercan, el que va con el auto directamente lo hace sin bajarse del auto y a las pocas horas les mandamos el resultado por WhatsApp. También, por supuesto, pueden seguir testeándose en el detectar de su barrio. Y para aquellos que sí tienen síntomas, pueden ir a las unidades febriles de urgencia en los hospitales. Hay 2 de ellas que ya las llevamos a 24 horas por día y el resto los atienden de 8 de la mañana a 24 horas. Con esto estamos haciendo más o menos 15.000 testeos por día y ya llegamos casi a los 3 millones de testeos. O sea, un testeo por cada persona que vive en la ciudad.
Es muy importante que en esto seamos responsables. Si tenemos síntomas, tenemos que testearnos. Si estuvimos en contacto estrecho con alguien contagiado, hay que testearse. Si se fueron de viaje, hay que testearse. El personal de la salud tiene que testearse. El tercer pilar es la vacunación. Nosotros tenemos toda la logística desplegada con 300 puntos de vacunación, con 2.000 personas que trabajan en todo el sistema, que están listas para ir vacunando en la medida que el Gobierno Nacional nos entregue las dosis. Vacuna que nos mandan, vacuna que se aplica. Y siempre siguiendo estrictamente el orden de prelación que estableció el Gobierno Nacional. Ya nos mandaron más de 520.000 dosis, de las cuales aplicamos casi el 90%. Somos uno de los distritos que más rápido vacuna. Ya vacunamos a todos los mayores de 80 que se empadronaron, a todos. Y si nos cumplen con la entrega de vacunas que está comprometida, tenemos capacidad para vacunar de acá al fin de la semana que viene a todos los mayores de 70 que se han registrado. Esto es muy importante, priorizar y vacunar lo antes posible a los adultos mayores, porque está verificado que al día de hoy, en la ciudad de Buenos Aires, el 70% de los fallecimientos ha ocurrido en adultos mayores de 70. Por eso, repito la importancia de que en la medida que nos entreguen las vacunas, vamos a llegar a que al fin de la semana que viene, el 70%, todos los mayores de 70 años registrados podrían estar vacunados. Ahora, les recuerdo también que el tiempo de inmunización desde que se vacunan lleva 20 días. O sea, por más que se vacunen, hay que seguir cuidándose. Y aquellos mayores de 70 que todavía no se registraron, por favor no dejen de hacerlo para vacunarse lo antes posible. Lo pueden hacer en el sitio de la ciudad, en el buenosaires.gov.ar/coronavirus o a través del WhatsApp, que es el 11 50 50 0 147. Todos van a recibir su turno para vacunarse y, como dije, vamos a estar vacunando tan rápido como el Gobierno Nacional nos entregue las vacunas. Y el cuarto pilar es nuestra responsabilidad individual como sociedad. Eso significa que tenemos que seguir usando el tapaboca, que seguir manteniendo las distancias, tenemos que ventilar los ambientes cerrados, evitar los encuentros en ambientes cerrados, todo lo posible hacerlo al aire libre, lavarnos las manos y cumplir estrictamente los protocolos específicos de cada actividad. En este sentido, vamos a tomar algunas medidas para seguir fortaleciendo los cuidados individuales y cuidar también así el bienestar integral de las personas que viven y que vienen todos los días a la ciudad. Y enfatizo lo de bienestar integral. Por más que obviamente tenemos una prioridad en lo sanitario, tan importante como eso es garantizar que los chicos puedan seguir en las escuelas, es garantizar que podamos seguir trabajando, realizando actividades físicas, todo lo necesario para poder mantener nuestro bienestar emocional y físico. Por eso, bienestar integral. Nuestro rol como gobierno es sentarnos e interactuar con todos los sectores para ver cómo equilibramos las necesidades de todos, siempre que eso significa que nos podamos seguir cuidando colectivamente, que es lo que venimos haciendo desde el primer día. Entonces, a partir del viernes a las 0 horas, las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional en la ciudad las vamos a implementar de la siguiente manera. En cuanto a la nocturnidad, los bares, restaurantes, cines, teatros van a cerrar sus puertas a las 11 y no se va a poder entrar. Pero para todos los que estén adentro, pueden quedarse y terminar con su comida o con la función hasta las 12 de la noche. Respecto a la restricción a la circulación, que ya expresamos nuestro desacuerdo, porque está comprobado que la circulación al aire libre y con tapabocas no genera riesgo de contagio. Ahora, como toda norma y como corresponde, la vamos a respetar, pero de acuerdo con el espíritu que nos transmitió el Gobierno Nacional, que es una norma que apunta a evitar las concentraciones de gente.
y no a aquella persona que está volviendo a su casa del trabajo o realizando alguna tarea esencial. Para escalonar la movilidad a la mañana y evitar la aglomeración de gente que va a las escuelas, que va a trabajar, que va a los comercios, lo que vamos a hacer es que los comercios que no son esenciales van a abrir a partir de las 10 de la mañana. Los espectáculos masivos, como manifestó el Gobierno Nacional, se van a suspender, lo mismo que los casinos y los bingos. Es fundamental reducir la cantidad de gente que se encuentra en lugares cerrados. Esa es la clave. Por eso vamos a volver a promover el teletrabajo para todas las actividades que se puedan hacer desde las casas. En cuanto a los trabajadores del gobierno de la ciudad, la gran mayoría están abocados al cuidado del coronavirus y a la atención al público. Para el resto, vamos a volver al teletrabajo y es lo mismo que le pedimos a las empresas privadas que acompañen esta iniciativa. Vamos a liberar el estacionamiento en la ciudad para que todos aquellos que sí deban movilizarse lo hagan en su auto particular, limitando el uso del transporte público, como señaló el Gobierno Nacional, a los trabajadores esenciales. Y vamos a reforzar los controles en el espacio público, en el transporte, en los centros de transbordo, en los comercios, en la gastronomía, para garantizar que se pueda continuar con esas actividades, pero siempre realizadas de manera cuidada. A todos los sectores económicos de la ciudad, especialmente a los gastronómicos. Muy bien, estas son las medidas entonces que va a implementar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Para remarcar, el alcalde porteño ha manifestado que no está de acuerdo a la restricción de circulación. Agregó que ya han expresado que circular al aire libre y con tapabocas no genera contagios. Pero más allá de estar o no de acuerdo con esta medida que ha indicado el gobierno nacional, que la norma se va a respetar de acuerdo con el espíritu que manifestó el gobierno nacional, que apunta a evitar concentraciones de gente y no a quienes estén volviendo a su casa o cumpliendo una función esencial. Por otra parte, se va a escalonar la movilidad de la mañana y que no se generen aglomeraciones entre trabajadores, estudiantes y docentes. Aquellos comercios no esenciales van a abrir a las 10 de la mañana. Los espectáculos masivos, como manifestó el gobierno nacional, se van a reprogramar y van a cerrar los casinos y los bingos. También afirmó Rodríguez Larreta, vamos a impulsar el teletrabajo a quien pueda realizar sus tareas desde su casa. Gran parte del gobierno, del equipo del gobierno de la ciudad, se encuentra abocado a tareas vinculadas al COVID. El resto tendrá que realizar teletrabajo. También afirmó que se va a liberar el estacionamiento en la ciudad para todos aquellos que sí deban movilizarse, puedan hacerlo en auto, evitando de esta manera el transporte público, que como señaló el gobierno nacional, es solo para personas que cumplen tareas esenciales. Por otro lado, también afirmó que se van a reforzar los controles en el espacio público, en las zonas comerciales y gastronómicas, en el transporte público y en los centros de transbordo para garantizar el cumplimiento de los protocolos y que las distintas actividades puedan seguir funcionando de manera segura. Por otro lado, aclaró cómo va a ser el funcionamiento de los bares, restaurantes, pizzerías, que se va a cerrar las puertas a las 11 de la noche, pero que la gente que esté antes de ese horario pueda terminar de cenar y sí retirarse a partir de las 12 de la noche. Lo que nos queda muy claro es que esa gente que está dentro de los restaurantes, si no hace tiempo a llegar a su casa, no está realizando ninguna actividad esencial que va a suceder con esa gente. Pero bueno, son pequeños detalles. Estas serán las medidas que van a ser implementadas a partir de las 0 horas del día viernes.
Muy bien, estas son las medidas entonces que se van a tomar en la ciudad de Buenos Aires, pero también la expectativa por la palabra del gobernador de la provincia, Axel Kicillof, para ver cuáles van a ser las medidas en la provincia de Buenos Aires. 60% de ocupación en esa terapia intensiva. Tenemos al día de ayer 90% de ocupación. ¿Y por qué pasa esto? Porque 10.000 casos de contagio registrado significa que una porción va a tener la enfermedad en su versión grave y significa, lamentablemente, estadísticamente, pero inexorablemente, que una porción de los que estén graves van a fallecer. Por eso hay que parar los contagios, porque más contagios son más internaciones y más internaciones son más muertos. Y además, porque corremos el peligro de que se sature el sistema sanitario, no solo de la provincia de Buenos Aires. Yo lo digo porque digo las cosas como son y con todas las letras. Escuchábamos hablar a los dueños de las prepagas, a los prestadores privados, escuchábamos hablar a los médicos de diferentes jurisdicciones. Y de nuevo, empieza en la ciudad, sigue en el conurbano, va a la provincia, va al interior. Y esto, ante una situación igual, porque cuando la ola llega tan rápidamente, hemos visto que si no se hace nada, no hay sistema que aguante, no hay sistema que aguante en el primer mundo, no hay sistema que aguante en los países desarrollados, en Europa, en Estados Unidos, no hay sistema que aguante. Por eso hay que parar el crecimiento de los contagios. Ese es el objetivo que tenemos, parar el crecimiento de los contagios. Ese es el compromiso que tenemos que tener. Y no es en la Argentina, menos todavía solo en la provincia de Buenos Aires. Permítame decirle, Reino Unido, hoy uno de los países que más vacunó, mantiene restricciones en bares, restaurantes, comercios y recién, el 12 de abril, prevén una flexibilización de esas medidas. Y esto empezó bien atrás porque el frío en el hemisferio norte viene de antes. En Alemania, en algunos distritos, porque ahí hay país muy federal, no se permiten reuniones de más de 5 personas de 2 hogares diferentes. Es obligatorio, obviamente, el uso de tapabocas sanitario en transporte público, en comercio, como lo es acá. En Francia, el presidente Macron anunció, porque se le saturaba el sistema sanitario, el tercer cierre a nivel nacional, a finales de marzo. Estos comercios cerrados, toque de queda a las 19 horas, 3 semanas de vacaciones en los colegios. Y todavía sigue. Bueno, Bélgica, España, Portugal, Grecia, no hay país en el que ante la inminencia del incremento sin límite de los casos no se hayan tomado medidas duras, porque para el coronavirus, para evitar los contagios, lo que teníamos antes como exclusiva posibilidad eran estas medidas de cuidado. Tapaboca, distancia, lavado de manos, ventilación. Esto es lo que tenemos que seguir haciendo. América Latina. Santiago de Chile entró en cuarentena estricta a fines de marzo. Son 14 millones de personas. Colombia y Ecuador impusieron toque de queda nocturno. Uruguay cerró las escuelas. Uruguay, que era un ejemplo, algunos decían, de no tomar medidas, escuelas y oficinas públicas. Nada nuevo bajo el sol. Llega la segunda ola con estas variantes del virus, cambia el clima, empiezan los contagios, se toman medidas duras. No es algo agradable, no es algo que quiera nadie, pero es la única forma de evitar los contagios masivos y que eso después termine desbordando el sistema de salud. Y quiero hablar, porque se ha dicho mucho sobre las restricciones, y algunos han hablado, e incluso en todos los países que enarbolaron como ejemplos cuando querían decir ahí sí se respetan las libertades, todos países que cuando tuvieron que hacerlo tomaron medidas de cuidado restrictivas. Porque no está en juego una abstracta libertad individual de hacer lo que queremos cuando queremos.
Hay una grave crisis ocasionada por la pandemia. Y en una grave crisis como la que hay, lo que juegan son los derechos. Y yo hago la pregunta exactamente al revés. ¿Quién tiene derecho? ¿Quién tiene derecho a no cuidarse y a contagiar a otro? ¿Qué derecho es ese? No tiene sentido común ni siquiera. Hablemos desde el sentido común. Hay una epidemia, la más grande en 100 años. La forma de cuidarse es restringir ciertas cosas, por doloroso que sea, y tomar medidas de precaución personal. Hay que hacerlo como sociedad, con solidaridad, con esfuerzo. Y en la provincia de Buenos Aires, con la resistencia y, déjenme decir, el aguante que siempre hemos tenido. Y así como digo que hubo ayer récord de contagios, quiero hablar de algo que está ocurriendo también y es absolutamente nuevo y distingue esta ola de la anterior y que también es un récord. Ayer en la provincia de Buenos Aires, la jurisdicción más grande del país, vacunamos 82.000 personas. Es un récord. El anterior valor máximo rondaba los 60.000. Y quiero decir también que hoy 10:30 de la mañana se va a actualizar el dato de ayer y probablemente esté cerca de las 90.000 personas. Digo esto porque esta ola llegó prematuramente y llegó violentamente. Pero quiero decir también que en la provincia de Buenos Aires venimos realizando la campaña de vacunación desde el mes de diciembre, más grande también de nuestra historia. Llevamos ya más de 1.600.000 personas vacunadas con primera dosis, o sea, protegidas, o con un comienzo de protección, porque vale la pena aclararlo de nuevo una vez que se recibe la vacuna para generar los anticuerpos que se necesitan para defenderse. Hay que dejar pasar 3 semanas. Y así todo, como se ha demostrado, estando vacunado, uno se puede contagiar, es cierto, pero la enfermedad tiende a ser muchísimo más leve. Así que seguimos avanzando con nuestra campaña de vacunación. Y lo hemos hecho de forma tal que hoy nuestro sistema de salud, también el más grande del país, y me interesa decirlo porque tenemos vacunados 337.000 trabajadores y trabajadoras de la salud. Es más del 90% de los inscriptos. Podemos hablar de que nuestro sistema de salud hoy enfrenta esta nueva ola con un grado de protección absolutamente distinto del que tuvo en la primera. Y ayer, hablando con los trabajadores y trabajadoras del hospital, me hablaban de esto que es lo que les quiero transmitir. ¿Qué es lo que les quiero transmitir? Porque algunos piensan que se trata de un rato más de diversión o un rato menos de diversión. Por favor, vean lo que está pasando en los hospitales de todo nuestro país. Empieza a ocurrir de nuevo. Se lucha una guerra contra el coronavirus. De cada uno de los pacientes que está entre la vida y la muerte. Muy bien, y esto era lo que también el gobernador de la provincia de Buenos Aires, adhiriendo a las restricciones que ha adoptado el gobierno nacional y también el trabajo que se va a hacer desde la provincia, tratar de que se sumen los intendentes a este control de la nocturnidad, como lo explicó el gobernador Kicillof, para tratar de por lo menos hasta finales de mes de bajar esta curva importante de contagios que ha tenido la provincia de Buenos Aires y que se pueda también implementar la vacunación lo más rápido posible a medida que obviamente vayan llegando las nuevas dosis de las vacunas. Nos vamos a ir a una breve pausa, enseguida regresamos con más información.
Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero. Tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en la pantalla de Chacra Televisión y te contaba que con menores cantidades y mayores precios, la contribución del agro sería récord en el año 2021, así por lo menos lo indica un informe elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales de Rosario. El mismo indica que el significativo incremento registrado en los precios internacionales permitirá compensar la caída estimada en las cantidades como consecuencia de la sequía en la República Argentina, resultando en aumentos de 9.122, esto es un 29% más, y 8.900, que es un 35% más en millones de dólares en el Producto Bruto y las exportaciones agroindustriales respectivamente, en relación a lo proyectado inicialmente. En total, durante el año 2021, las 6 cadenas de granos aportarían 40.244 millones de dólares al PBI y 34.642 millones de dólares a las exportaciones de la República Argentina. Mientras tanto, allí en la Cámara de Diputados se está debatiendo un proyecto de ley que tiene que ver con el etiquetado frontal en los productos. Como primera medida, nosotros apoyamos la implementación de un marco regulatorio que establezca un sistema de etiquetado frontal, porque de alguna manera compartimos los objetivos de una norma. Buscamos que cualquier norma de esta característica promueva la adopción de estilo de vida saludable, como se ha dicho, pero obviamente invitando también al mismo tiempo la generación de obstáculos al comercio, a la producción y especialmente a las economías regionales. También validamos la mejora en la educación y la comunicación sobre los alimentos, especialmente, como mencionaron mis anteriores oradores, el concepto de los niños y adolescentes, que de alguna manera requieren entender y formarse a partir del conocimiento de lo que significa el etiquetado nutricional, su utilidad, y con ello obviamente definir las decisiones de compra que están a su alcance y su posterior consumo. Pero lo que sí creemos es que este sistema, tal cual está planteado, si no se realizan modificaciones en esta Cámara, creo que impone un sistema de advertencia rígido que se transforma en un modelo punitivo. Que por otro lado, al ser simplista o simplificador, genera o puede atemorizar al consumidor y que definitivamente impacta sobre una sola parte del problema, que son los excesos de los nutrientes contenidos en algunos alimentos.
Una importante mención es que cuál sería la magnitud del alcance. Esta norma alcanzaría, en nuestro entender, el 92% de los alimentos que se comercializan en la Argentina. Y de alguna manera, si se piensa que van a ser discriminados negativamente y sin resaltarse aquellos aportes positivos que conllevan, como la fibra y otras propiedades, creemos que va a generar un efecto muy importante en la industria y de alguna manera creemos que no resaltan las actuales guías alimenticias disponibles, que sí deberían ser incentivadas como había mencionado. El primer problema del texto es la armonización regulatoria con el intra-Mercosur. Entendemos que ante una falta de una norma aprobada por los países integrantes del bloque y ante, obviamente, considerando la potestad y autonomía legislativa de la Argentina, podría sancionarse previamente una ley, pero creemos que esta ley debería ser, entre comillas, como carácter provisorio, hasta que sea armonizada por la normativa Mercosur. A lo cual, ¿cuál sería nuestra recomendación? Uno, adoptar una norma brasilera o similar, aconsejable para no desalentar el cambio de erradicación de los centros productivos en perjuicio de la producción y empleabilidad de nuestro país, o sancionar una ley que prevea específicamente su adecuación posterior a la normativa Mercosur futura. De esta manera creemos que la discusión debería tener en cuenta, por un lado, como les mencionaba, la armonización dentro del subgrupo 3 del bloque, y lo segundo, de alguna manera, entender, como hoy está escrita la ley, necesitamos que haya una obligatoriedad de su armonización en caso de que hubiera definitivamente una norma dentro del Mercosur. Otros aspectos para ir ya cerrando, que amerita nuestro entender ser revisados, es el criterio del perfil nutricional que define la OPS, que aplicado en forma directa a productos individuales lleva a inconsistencias que creemos confunden al consumidor. Un ejemplo que podemos aplicar, existen elementos lácteos o productos lácteos y descremados que llevarían los mismos sesos de exceso de azúcar y exceso de grasa cuando hay productos que están descremados y contienen un 50% menos. Lo mismo puede ocurrir con los jugos naturales sin añadir ningún ingrediente que llevarían el sello de exceso de azúcares. Quiero decir con esto que, de alguna manera, nuestra propuesta es revisar, en todo caso, o excluir del etiquetado frontal aquellos componentes que están identificados en la lista de ingredientes que generan una total confusión comunicacional. Creemos que es importante, y lo vinculamos con el artículo 6, donde se establecen los valores máximos, que se establezca recomendaciones del perfil del nutriente de la Organización Panamericana de la Salud, pero que simplemente, esa sea simplemente vinculante, no mandatorio, no referencial, y que de alguna manera ese factor debería incluirse, cosa que hoy no ocurre, el detalle de la concentración de gramos, miligramos por 100 gramos o 100 miligramos o mililitros. Y a modo de ejemplo, una bebida que tiene un solo gramo de azúcar y que tiene 4 kilogramos o kilocalorías, ambas deberían tener el doble sello, independientemente de otras que tienen un mayor contenido posible y que de alguna manera también tendrían el sello de alto en azúcar, a pesar de tener solo un gramo o 4 kilocalorías. Adicionalmente, también nos preocupa la provisión del artículo 10, que de alguna manera no permite comunicar al consumidor los productos enriquecidos o fortalecidos con vitaminas, minerales y fibra. Esto lleva a que no haya mucho sentido para el productor elaborar este tipo de productos fortalecidos y enriquecidos, dado que el consumidor no va a poder diferenciarlos, no va a poder conocer la existencia de estos factores adecuados para la salud, como por ejemplo, no sé, la leche enriquecida con vitamina A y D, que es muy común hoy en el mercado argentino. Muy bien, vamos a cruzar el Río de la Plata, nos vamos a ir hacia la República Oriental del Uruguay, porque allí se inauguró en Rocha la cosecha de arroz 2021. Seguir estando en la tierra, a pesar de que las cosas no den, a pesar de que las tragedias sucedan, seguir produciendo alimentos de nuestros recursos. Quiero también agradecer en forma enfática la solidaridad que el sector tuvo para con el resto del país, siendo uno de los primeros que dispuso de toneladas de arroz para que se puedan alimentar a uruguayos que estaban pasando por un mal momento. Yo creo que eso, y con otros gestos que hubieron,
fueron generando, desencadenando una solidaridad que enorgullece al pueblo nacional. Y que tenemos que estar atentos porque calculo que desgraciadamente alguna vez lo podamos volver a precisar. Voy a repasar los puntos, si me permite, presidente. Por más que no todos me competen, me comprometo a ayudar, como hemos hecho y como dijimos hace un año, a que las cosas sucedan. En el caso del Banco República, desgraciadamente el presidente no pudo venir, les mandó a todos sus saludos, pero reiterar el rol que ha tenido y que fue nuestro compromiso cuando hablamos hace un año a raíz del mismo pedido que nos hiciera, es que el Banco República tuviera un rol distinto del que había tenido en los años anteriores. Y yo creo que con los hechos eso quedó demostrado. A lo que usted habló, lo podemos decir en cifras que hoy el Banco República financia el 25% de la zafra y esperamos en el año que viene llegar al 40%. Aspiramos a eso y solucionando aquellos inconvenientes que ustedes consideren no apropiados para que eso no suceda. Pero realmente hoy tenemos un Banco República como el que queríamos, de desarrollo, estar junto al productor, sensible y a la escucha de lo que se precise. El otro gran aspecto ha sido también la flexibilización en las deudas, que ha permitido a la gente respirar y poder abocarse a producir. En lo que se refiere al SIGA, a Rosero y a la prenda futura son debes, estamos trabajando en eso, así que nos lo llevamos como algo que todavía no lo hemos podido implementar. Al ajuste de la tasa del Fondo Rosero tampoco, pero lo tenemos muy presente. Y en lo que se refiere a los ajustes de las tarifas, también las llevamos presente, digo, hemos podido mantener en el marco del esfuerzo que el Gobierno Nacional está haciendo. Nosotros festejamos que hemos podido mantener el 15% de rebaja para los regantes. Lamentablemente no lo hemos podido hacer a la fase industrial. Y el tema de los cortes también lo generamos, lo llevamos en cuenta con la diferencia que hay entre la energía que generan, el valor y la energía que consumen. La necesidad de arroz para la humanidad determinó que se dieran unas mejoras de precios que ni el más optimista lo pensaba. Esa demanda ha seguido y sigue en estos momentos, y hoy estamos enfrentando a precios notoriamente superiores a los que se vivieron en los años anteriores. Se acaba de concretar una licitación con Irak a valores muy buenos. Digo esto porque merecido lo tiene el sector. Luego de muchos años de cifras negativas, cifras rojas, lograron terminar con un ejercicio positivo. Y eso es como lo dijo el presidente, eso es debido porque la tesón y la dedicación y el compromiso de la gente los ha mantenido en el lugar de producción. Y hoy están recogiendo la cosecha, no solo de hoy, sino la cosecha de varios años de sacrificio. Cambiamos de tema, volvemos hacia la República Argentina y desde el SENASA confirman que justamente nuestro país es un país libre de enfermedades aviares y de Newcastle. Para preservar el estatus sanitario de la producción avícola argentina, SENASA implementa una serie de acciones que están relacionadas a la prevención y a la detección temprana de enfermedades. Es importante destacar que la República Argentina es un país libre de influenza aviar y enfermedad de Newcastle. En este sentido, cabe mencionar que la influenza aviar es una enfermedad exótica en nuestro país. Esto quiere decir que nunca estuvo presente. Ahora bien, en relación a la enfermedad de Newcastle, esta sí estuvo presente a partir de 1961 en Argentina, hasta el año 1987, donde se detecta el último foco, que fue en pollo parrillero en la provincia de Entre Ríos. 10 años después de este evento, Argentina se autodeclara como país libre de enfermedad de Newcastle ante la Organización Mundial de Sanidad Animal. Para poder seguir preservando este estatus sanitario, es importante la detección precoz de estas enfermedades. Para esto es fundamental la notificación ante SENASA de signos clínicos que estén relacionados a estas dos enfermedades, influenza aviar y enfermedad de Newcastle. Estos signos clínicos
pueden ser los siguientes: plumaje erizado, reducción en la postura, postración, depresión, secreción nasal, estornudos, secreción ocular, diarrea, desórdenes neurológicos y un aumento elevado en la mortandad de animales. La actuación inmediata ante la aparición de signos clínicos permite actuar de manera correcta y rápida a SENASA, para de esta manera controlar la enfermedad y evitar su diseminación. El principal beneficio de la notificación temprana es evitar que las enfermedades afecten a la producción avícola y al mercado internacional, ya que Argentina es un gran exportador de productos aviares al resto del mundo. Por esto resulta fundamental que todos los actores que están relacionados a la cadena avícola, ya sean pequeños y grandes productores, veterinarios privados o el público en general, pueda notificar ante SENASA cualquier aparición de signos clínicos relacionados con estas enfermedades. ¿De qué manera se puede hacer esto? A través de 3 canales. El primero puede hacerse de manera presencial en las oficinas locales de SENASA o por vía telefónica. También SENASA cuenta con una app que se llama Notificaciones SENASA, que se puede descargar de Play Store, o también, por último, enviando un correo electrónico a notificaciones@senasa.gov.ar. Y Brasil verificó la mitigación de riesgo de SENASA para la exportación del azúcar. La semana pasada tuvimos la visita de 2 auditores, 2 fiscales del Departamento de Sanidad Vegetal del MAPA de Brasil, y esa visita se enmarcó dentro de las negociaciones que el Estado argentino está llevando para mejorar las condiciones de la exportación de uva en fresco a ese destino. En esta oportunidad visitaron fincas, empaques, frigoríficos en la región de Cuyo, en las provincias de San Juan y en las provincias de Mendoza. Y específicamente lo que se está negociando con Brasil es un sistema de mitigación de riesgo para evitar la aplicación del bromuro de metilo, que es un tratamiento cuarentenario para una plaga que está presente en Argentina, la Lobesia botrana, que está ausente en Brasil. Y el evitar este tratamiento posibilitaría un incremento en las exportaciones de uva en fresco de Argentina a Brasil, y sobre todo también una mejora en lo que es la logística de exportación, disminución de costos para los productores, y también un aumento de la vida, digamos, de la uva una vez cosechada. En esta visita se recorrieron establecimientos productivos de uva de mesa, empaques y frigoríficos, con el objetivo de poder mostrar todos los actores que participan en este sistema de medidas integradas. Mostraron sumo interés en el monitoreo de las trampas que se instalan en el sistema de medidas integradas, desde el momento de la instalación, su posterior revisión e identificación en laboratorio si fuese necesario. Así como también mostraron interés en las medidas que implementa SENASA para controlar y fiscalizar las medidas y tratamientos fitosanitarios que realiza el productor. Quedaron muy contentos con todas las actividades que se hacen en el marco del Programa Nacional, del sistema de medidas integradas que ya tenemos implementado, y en la propuesta del SMR. Pudieron verificar a campo todo lo que hace a las medidas de control, a las redes de trampeo, a las estaciones de monitoreo, a las alertas. Pudieron dialogar con los productores, con los empacadores en forma abierta, y eso creemos que posibilitó este entendimiento, digamos, por parte de los auditores de cuál es el sistema que ya viene trabajando Argentina, el respaldo que tiene, y así que estamos muy convencidos de que prontamente llegar a un acuerdo con Brasil. Quisiera agradecer a todos los que participaron y hicieron posible esta visita, a todo el personal, digamos, del Ministerio de Agricultura, del Consulado, de la Agroveeduría Agrícola en Brasilia, obviamente a los estados provinciales, ¿sí? A la Dirección de Sanidad Vegetal de San Juan, al ISCAMEN de Mendoza, y obviamente a todo, digamos, el personal de SENASA de las regiones que más allá, como les decía, de la pandemia, pudieron hacer posible esta visita.
En tanto, allí en la localidad de Mercedes se firmaron convenios con el INTA y el SENASA para poder ampliar lo que tiene que ver con el sector productivo de esa zona. En primer lugar, felicitar al director porque se armó una mesa de trabajo con todas las instituciones. Hoy está el ingeniero de SENASA presente, acompañando también este proceso. Por un lado estamos revalidando un convenio en la Casa de Campo y por otro lado también generando esta mesa de trabajo para llevar adelante una planificación en uno de los temas esenciales, que es la producción de alimentos, que es incentivar, potenciar a cada productor de nuestra ciudad, como bien decía el director, con las distintas herramientas que se tienen del Estado, tanto nacional, provincial como municipal, y en ese sentido el primer punto siempre es un diagnóstico, lo más pormenorizado posible. Acá Iglesias Berrondo nos facilitaba muchísima información que es muy útil al momento y a la hora de planificar, y creemos mucho en esta sinergia, en primer lugar, entre todos los organismos del Estado, pero también entre el sector público y el sector privado. Y en ese sentido, junto a la sociedad rural, junto a otras instituciones, poder ir avanzando en el perfil productivo de nuestra ciudad y generar las acciones conducentes para mejorar la realidad. Hoy sabemos que con la pandemia la realidad de todos los sectores es una realidad muy complicada, tal vez en concreto la del campo no ha sido tan afectada en cuanto a la producción, pero sí las variables macroeconómicas inciden mucho en la producción, entonces todo cuesta más dinero, cuesta más esfuerzo, entonces bueno, tenemos que generar estas mesas para poder justamente generar esa sinergia, esas acciones que nos permitan afrontar esta crisis, poder potenciar más a la ciudad en cuanto a la producción, además de producir, empezar a ofrecer cada vez más mercado, como se hizo en su momento con el mercado de la trocha, empezar a generar un mercado concentrador que permita que la producción de nuestra ciudad no se vaya y que sea nuestra ciudad receptora de producción de ciudades vecinas. Así que un poco esta es la dinámica de esta mesa de trabajo. Estamos llegando al final de nuestra edición, pero antes vamos a ver qué nos depara el tiempo para el resto de esta semana que ya está finalizando. Para mañana viernes, mínima de 22, máxima de 25 con lluvias fuertes durante la mañana y en la madrugada. Luego tendremos lluvias aisladas con 22 de mínima, 25 la máxima. El día sábado, lluvias y tormentas a lo largo de toda la jornada, con algunos mejoramientos temporarios hacia la tarde, con mínima de 19, máxima de 22. Y el día domingo, todavía durante la madrugada y las primeras horas del día domingo, tendremos presencia de lluvias. Luego el tiempo irá mejorando con mínima de 13, máxima de 23 grados. Ahora sí, punto final para esta edición de Chacra TV Noticias. Les propongo a todos ustedes que nos sigan acompañando a través de toda nuestra programación. Por mi parte, nos estaremos reencontrando en una próxima edición. Será hasta entonces. Que la pase usted muy bien. Chau, chau.